Trigomático para abajo la fosa infratemporal, ¿ya? Hacia medial de esta fosa infratemporal se encuentra la fosa pterigomaxilar, que nosotros podemos ver aquí su entrada, que es esta fisura, ¿no? De forma de un triángulo, una pirámide invertida. Entonces acá dentro de esta fosa se encuentra la fosa pterigomaxilar. Dentro de esta fosa pterigomaxilar van a dar las últimas ramas de la maxilar interna, y aquí también se encuentra el ganglio pterigopalatino, ¿ya? Mientras que la fosa infratemporal, miren, sus límites corresponden el techo a quién, prácticamente al ala mayor del efenoide, ¿no? Por delante la tuberosidad del maxilar superior, entre la parte posterior del maxilar, miren, pues es la tuberosidad del maxilar superior. Entonces el ala, ¿no?, mayor del efenoide, la porción basal del hueso temporal, ¿no? Y también vemos el hueso petroso, miren, ¿no?, y el conducto auditivo externo. Y esta espina vendría a ser la pubis estiloides, vendría a ser la parte posterior de la fosa. Mientras que en el piso, miren, no hay tejido óseo, pero sí va a estar formado por tejido blando, ¿no?, por músculos. Y la pared lateral va a ser la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, por eso yo pongo aquí la mandíbula, ¿no?, en la articulación. Entonces, miren, la pared lateral va a ser la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez conocidos los límites de la fosa infratemporal, vamos a reconocer los agujeros que se encuentran en esta fosa infratemporal. Por ejemplo, miren, aquí ven un agujero, que es el agujero, ¿qué agujero? A ver, el agujero oval, ¿ya? ¿Qué sale por el agujero oval? ¿No? Porque, ¿qué sale? A ver, ¿qué sale hacia la base? Ya, una meningia, muy bien. Es la meningia accesoria, que es una rama colateral de la arteria maxilar interna que va a ingresar al endocráneo a través del agujero oval, ¿ya? La meningia accesoria. Esta se va a dirigir, a dar irrigación al ganglio del trigémino, ¿ya? Al ganglio del trigémino. La arteria meningia accesoria, vuelvo a repetir, es una de las ramas colaterales de la maxilar interna. Muy bien. ¿Y quién sale? ¿Quién sale hacia la base del cráneo, hacia la parte externa? El B3, el nervio mandibular. Miren, acá está el ganglio del quinto par craneal, ¿ya? Aquí está el agujero oval. Entonces, si este es el ganglio dijimos que trae 3 ramos, ¿no? El que se va hacia la fisura va a ser el nervio oftálmico, ¿no? El nervio oftálmico, que es este aquí, ¿no?, que se va hacia la fisura orbitaria superior. Ahora miren, está ingresando por este agujero, que es el agujero redondo mayor, ¿no? Miren, este es también una rama del quinto par, que es el nervio maxilar superior. La tercera rama del quinto par es este aquí, que está ingresando por el agujero oval, que es el B3 o nervio mandibular, ¿ya? Entonces está pasando por este agujero y luego va a ingresar a la fosa infratemporal a través de este agujero, que es el agujero oval, el B3, ¿ya? ¿Quién también va a pasar por este agujero? El nervio petroso menor, ¿no? El nervio petroso menor. El nervio petroso es una rama colateral del séptimo par craneal, ya no se olviden. El nervio petroso menor es una rama colateral del séptimo par craneal que da dentro de este hueso, que se llama el hueso petroso. O sea que es un ramo intrapetroso del séptimo par craneal, ¿ya? Ahora, miren, por detrás, ¿quién se encuentra? Acá hay un agujero, ¿ya? A ver si vemos aquí. Si este es el agujero oval, miren, lateralmente hay un agujero aquí, que es el agujero espinoso, porque acá está la espina del esfenoide. Por el agujero espinoso, que es este, va a ingresar ¿quién? La arteria meningia media,
¿ya? Ingresa a la arteria meningia media, ¿no? Para irrigar a quién, a la dura madre, ¿no? La arteria meningia media se divide en dos ramas, una anterior y la otra posterior, ¿no? Para dar irrigación a la dura madre, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué otros agujeros vemos aquí? Este es el agujero carotídeo. Por aquí va a ingresar la arteria carótida interna. Y también, ¿quién da inervación a la arteria carótida interna? El ganglio cervical superior, que es parte de la cadena del simpático, ¿no? Y ahí forma un plexo carotídeo. Ustedes revisen en su atlas, cuando ingresa la arteria carótida interna por este agujero y luego recorre el conducto carotídeo, entre esta comuna enmallado y la arteria carótida interna, ¿no? Son ramos entonces del simpático que va a formar ese plexo que es el plexo carotídeo, ¿ya? Miren, por detrás del hueso petroso, aquí está el agujero yugular, ¿ya? También conocido como el agujero rasgado posterior. Por aquí drena ¿quién? El seno sigmoideo. Y esta sangre pobre en oxígeno del endocráneo, miren, va a ser desembocado en esta fosa, que es la fosa yugular. Y es aquí donde se origina la gran vena yugular interna. Mientras que otras estructuras también salen por este agujero rasgado posterior, o también conocido como el agujero yugular, ¿no? Por aquí va a salir ¿quién? El noveno par craneal, el 10º par craneal, el 11º par craneal, ¿ya? Esos pares craneales salen por el agujero yugular. Y una estructura es la que va a entrar aquí, ¿no? Que se origina de la altura, pero de la parte posterior de la arteria lingual. A ver, ¿quién es? ¿Quién se origina ahí? A la altura de la arteria lingual y por detrás de la arteria carótida externa. ¿Quién se origina ahí? Es la única arteria que se origina de la parte posterior de la arteria carótida externa y es una de las más delgadas de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. ¿Cómo se llama? No, es la faringia ascendente, ¿no? Es la única, la que sale o la que se origina de la parte posterior de la arteria carótida externa y es la más delgada a la altura de la arteria lingual, ¿ya? Es la faringe ascendente. Entonces, una vez que da irrigación a la faringe, ingresa por aquí, por el agujero yugular, donde cambia de nombre cuando atraviesa este agujero y se convierte en la arteria meningia posterior, ¿ya? Se convierte en la arteria meningia posterior. Aquí por delante de la apófisis ¿no? de este cóndilo occipital hay un conducto, que es el conducto antiguamente conocido como el conducto condilio anterior. Hoy en día con la nueva terminología lo conocemos como el conducto para el 12º par craneal, o sea que es el conducto del hipogloso, ¿no? Por aquí sale el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, ¿ya? Aquí vemos también el agujero estilo mastodeo, por donde va a salir ¿quién? El 7º par craneal, ¿no? Por aquí sale el 7º par craneal, una vez que va a dar ramas intrapetrosas, o sea, dentro del hueso petroso. Bien, esta es la apófisis estiloides, por si acaso, perdón, la apófisis pterigoides, porque la apófisis estiloides está fracturada aquí, ¿no? Apófisis estiloides. Y esta es la apófisis pterigoides, que tiene dos láminas, tiene una lámina medial y la lámina lateral. Ambas láminas van a formar la fosa pterigoidea, ¿ya? Esta es la fosa pterigoidea. Desde aquí van a originarse los músculos, las fibras del músculo pterigoideo interno, ¿no? Desde aquí se originan las fibras del músculo pterigoideo interno. Mientras que de la parte lateral de la lámina, ¿no? De esta lámina externa de la apófisis pterigoides, desde aquí se originan, y también desde la espina y desde el esfenoides se van a originar el músculo pterigoideo externo, ¿no? El músculo pterigoideo externo tiene haces pterigoideas y haces esfenoidales, ¿no? También conocido como la cabeza superior y cabeza inferior, ¿ya? Esta es la superficie articular de la articulación temporomandibular, ¿no? Es el tubérculo anterior,
la fosa en sí, donde se producen los movimientos articulares, y el tubérculo posterior, donde no es articular, pero se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo, ¿ya? Esta es la fisura petrotimpánica. Recuérdense que por la fisura petrotimpánica, por aquí va a emerger un nervio, ¿no? Que es un ramo intrapetroso del séptimo par craneal, que va a ser la cuerda de tímpano, ¿no? Por la fisura petrotimpánica, para luego conectarse con ¿quién? Con el nervio lingual, ¿ya? Esto lo vamos a reconocer ahorita, ¿ya? Entonces miren, esto es la cresta esfenoidal, ¿no? Esto es la cresta esfenoidal y esta es la tuberosidad del maxilar superior. En la tuberosidad del maxilar superior van a encontrar, miren, contados conductos, entre 2 a 3 conductos, ¿no? Se encuentran en la tuberosidad. Miren, que hay 1, 2 y 3, ¿ya? 1, 2 y 3, ¿ya? Son orificios contados que se encuentran en la tuberosidad del maxilar superior, por donde van a ingresar nervios alveolares posterosuperiores y también ramas que corresponden a la arteria maxilar interna, ¿no? Que ingresan junto con los nervios, ¿no? Que son los nervios y arterias alveolares posterosuperiores. Bien, y también van a encontrar, miren aquí, una fisura, que es la fisura orbitaria inferior, ¿no? Porque esta es la fisura orbitaria superior. Esta es la fisura orbitaria inferior, ¿ya? Por aquí, ¿quién va a pasar? El nervio y la arteria infraorbitaria. Luego recorre el canal, el conducto, y luego sale por el agujero infraorbitario, ¿ya? Muy bien. Entonces, y luego, ¿quién vamos a encontrar también? Miren, la fisura pterigopala, la fisura pterigomaxilar, o también conocida como pterigopalatina, ¿no? Esta vendría a ser la fisura pterigomaxilar, ¿no? ¿Por qué? Porque está formada por la apófisis pterigoides y también por el maxilar superior. Por eso su nombre pterigomaxilar, ¿ya? Mientras que en la fosa pterigomaxilar se va a encontrar el ganglio pterigopalatino. Muy bien, entonces ahora vamos a reconocer, ¿no? Todo lo que hemos mencionado aquí en la fosa infratemporal, ¿ya? ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Ah? Muy bien, todo esto es la arteria carótida externa. ¿Cómo se dan cuenta? Porque da sus ramos colaterales, ¿no? Su primera rama ya saben que es la tiroidea superior. La segunda, la lingual, la facial. ¿Qué más? La facial, la que sale por detrás, ya dijimos la faringia ascendente. Y luego sale por aquí otra que es la auricular posterior y también la occipital, ¿ya? Y sus ramas terminales, ¿cuáles van a ser? La maxilar interna, que es la que estoy traccionando, y esta es la que ingresa y recorre la fosa infratemporal. O sea, las ramas terminales de la arteria carótida externa son dos. La que ingresa a la fosa infratemporal, es la arteria maxilar interna, y la otra la que recorre, ¿no? Y se va hacia la parte superficial y recorre por delante del trago, ¿no? Va a ser la arteria temporal superficial, ¿no? Que vendría a ser esta aquí, la arteria temporal superficial, ¿ya? Ahora, esta arteria maxilar interna va a dar varios ramos colaterales, ¿no? El texto nos dice que da 14 ramos colaterales, entre ramos ascendentes, ramos descendentes y ramos anteriores, ¿ya? La primera rama colateral de la maxilar interna, ¿cuál va a ser? La auricular profunda. Esta auricular profunda, por ejemplo, la arteria maxilar interna se divide en tres porciones, ¿no? Una porción externa, intermedia y profunda o anterior, ¿ya? Entonces las primeras ramas, que están prácticamente dentro de la glándula de la parótida y también a la altura de la articulación temporomandibular, ¿no? Va a ser la arteria auricular profunda. Esa auricular profunda va a dar ramas colaterales ¿para quién? Para la articulación temporomandibular. Y luego se dirige a dar irrigación al conducto auditivo, ¿no? Al conducto auditivo
externa. ¿Ya? Ahora, la segunda rama es la maxilar interna, la auricular profunda. Esta auricular profunda también proporciona ramas colaterales para la articulación temporomandibular. Aquí está la articulación temporomandibular por si acaso. Este es el menisco articular y esta es la fosa articular, ¿no? Entonces la articulación temporomandibular está formada por tres partes, ¿ya? Dos superficies óseas, desde aquí, que bendice el cóndilo mandibular, y el otro va a ser la superficie articular del temporal, ¿no? Que es esto aquí, ¿ya? Que la fosa mandibular, ¿no? Que se encuentra ¿en dónde? En el hueso temporal. Entonces la fosa mandibular, la povis condiliar, entre ellos el menisco articular o disco articular, que se integra como un cartílago, ¿ya? Es por eso que la articulación temporomandibular nos dice que es una doble articulación o articulación bicondilia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta articulación bicondilia está formada por las superficies articulares óseas y también el menisco articular. Y aquí vemos una de las primeras articulaciones, ¿no? Que es disco temporal. Y la segunda articulación va a ser disco mandibular, ¿no? Por eso doble articulación, dos espacios, ¿ya? Entonces, para la articulación temporomandibular, la auricular profunda va a proporcionar, ¿no? Una rama colateral para irrigar, mientras que la otra se va hacia la cavidad timpánica y da irrigación a la membrana timpánica, ¿no? Entonces va a dar irrigación a la membrana timpánica. Entonces son los ramos ascendentes. ¿Qué otros ramos van a dar aquí? ¿No? Hacia abajo, la arteria alveolar inferior, ¿no? Que va a ingresar junto con este nervio, que es el nervio alveolar inferior, ¿ya? O también conocido como el nervio dentario inferior, o la arteria también es conocida como la arteria dentaria inferior. Entonces todo el paquete vasculonervioso ingresa por el conducto dentario inferior, ¿no? Y sus ramas terminales salen por aquí, por el agujero mentoniano, ¿no? Y dijimos que las ramas terminales salen ¿para dónde? Para irrigar o inervar al tejido óseo, a la mucosa y al labio inferior, ¿ya? Listo. Ahora, otras ramas que salen de aquí, ¿qué nos van a hacer? La arteria meningia accesoria. La otra va a ser la arteria meningia media, la que ven ustedes aquí, ¿no? La arteria meningia media. Y luego de aquí también van a salir arterias, que son las arterias temporales profundas, anteriores y posteriores, ¿ya? Van a salir también las arterias pterigoideas, para dar irrigación al músculo pterigoideo interno y pterigoideo externo. Y también va a dar aquí una rama que es la arteria bucal, ¿no? La arteria bucal que va a dar irrigación al músculo buccinador, ¿ya? Y a todas las estructuras que están por encima del músculo buccinador, inclusive a la mejilla. También la arteria maxilar interna va a dar un ramo que va a ser la arteria maceterina, ¿ya? La arteria maceterina. Y luego miren, esta arteria maxilar interna pues, va a dar sus ramos aquí en la tuberosidad, ¿no? Va a dar ramos en la tuberosidad, como ustedes observan aquí. Va a ser la arteria alveolar superior. Miren cómo sale de la maxilar interna. Está ingresando la tuberosidad en el maxilar. Entonces, esta arteria alveolar superior va a dar irrigación al seno maxilar, que es esta cavidad, ¿no? A la pared posterior y al piso del seno maxilar. Y luego también va a dar irrigación a las piezas dentarias, ¿no? Al tercer molar, al segundo y al primer molar. Y también a la mucosa que se encuentra por vestibular de estos molares superiores, ¿ya? Entonces, la arteria alveolar superior. Y la otra, miren que sale por aquí, también de la arteria maxilar interna, pero esta, miren dónde se va, hacia la fisura orbitaria inferior.
y si está recorriendo esta fisura, pasa por la fisura orbitaria inferior para luego recorrer el piso de la cavidad orbitaria, se va a llamar la arteria infraorbitaria, ¿no? Se llama la arteria infraorbitaria y luego en su trayecto va a dar ramas colaterales para irrigar, ¿no?, al órgano del ojo, y luego sale por este agujero que es el agujero infraorbitario y se divide en tres ramas, ¿no?, una rama ascendente, una rama transversa y la otra descendente. La rama ascendente para dar irrigación al párpado inferior y a la parte lateral de la nariz, y el ramo inferior o descendente para dar irrigación al labio superior, ¿ya? Eso referente a la arteria infraorbital. Y si ustedes se dan cuenta, miren, la arteria maxilar interna ingresa, ¿hacia dónde? Pasa por la fisura pterigomaxilar, que es esta aquí. O sea, la maxilar interna va a pasar esta fisura, ¿no?, para llegar a la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Y aquí esta arteria va a dar las siguientes ramas colaterales. Una, ¿no?, que pasa por este agujero que se encuentra dentro de la fosa pterigomaxilar, que va a ser el agujero esfenopalatino. Miren, la arteria esfenopalatino, cuando ingresa por ese agujero esfenopalatino, se va a dirigir hacia la cavidad nasal, porque ahí está, miren, el estilete en la cavidad nasal, ¿ya? Entonces la esfenopalatina ingresa a la cavidad nasal, ¿ya? Una vez que ingresa, va a dar ramos colaterales para irrigar toda la parte posterior, la pared lateral y la pared medial de la cavidad nasal, y luego se dirige hacia adelante recorriendo el hueso vomer, ¿no? Acá está el hueso vomer, recorre el hueso vomer e ingresa por este conducto, ¿no? Ingresa por este conducto que es el conducto incisivo para aparecerse aquí, ¿no?, y dar irrigación todo el segmento antero superior del techo de la cavidad bucal, ¿no? Entonces esta parte anterior, ¿no?, de la región palatina va a dar irrigación las ramas terminales de la arteria esfenopalatina, ¿ya? La arteria esfenopalatina también va a dar otras ramas colaterales, ¿ya? Van a ser las arterias faringias. Las arterias faringias van a pasar por este agujero, miren, ¿ya? Aquí hay, miren, dos agujeros, uno que es el agujero redondo mayor y el otro el agujero pterigoideo. Ustedes lo van a ver aquí, miren, esta es la cara anterior del esfenoides. Este agujero que se encuentra en la parte lateral, este es el agujero redondo mayor. El que se encuentra en la raíz de la apófisis pterigoides es el agujero y luego el conducto pterigoideo. Entonces la arteria maxilar interna da una rama, ¿no?, que se va a dirigir por este agujero pterigoideo, que va a ser la arteria faringia. La arteria faringia. Esta arteria faringia, ¿a dónde se dirige? ¿No? Como su nombre dice, a la parte superior de la faringe, ¿no?, donde se encuentra la nasofaringe. Inclusive va a dar irrigación a la trompa de Eustaquio, ¿no? La trompa de Eustaquio se encuentra en la nasofaringe, ¿ya? Hay otra arteria que también se encuentra entre las alas del vomer, que es el conducto palato-vaginal, ¿no?, que también la arteria maxilar interna va a dar esta rama colateral para que ingrese por el conducto palato-vaginal y también dar irrigación a la nasofaringe, ¿no?, y también da una rama colateral para la trompa de Eustaquio, inclusive para el conducto auditivo medio, ¿ya? Ahora, otra rama importante, ¿no?, que da esta arteria maxilar interna en la fosa pterigomaxilar va a ser una rama descendente, que es la arteria palatina descendente. Y esta arteria palatina descendente va a terminar aquí, ¿no?, en el conducto palatino mayor y en el conducto palatino menor. Entonces la palatina descendente se divide en dos ramos, ¿sí?, en uno anterior, que es la arteria palatina mayor, y el otro que sale por aquí por la apófisis piramidal del hueso palatino, que es el conducto palatino menor. El palatino menor va a dar irrigación al velo del paladar, mientras que el palatino mayor
da irrigación a la región palatina, ¿ya? Son entonces las ramas colaterales de la arteria maxilar interna, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver la maxilar interna, a ver si nos da o reconocemos otras ramas. Esta es una vena, ¿no? Porque la hemos pintado de azul, ¿ya? Es la vena. Ahora, acá está, miren, la arteria carótida externa, la arteria maxilar interna, que es esta aquí, ¿ya? Y la arteria temporal superficial, que es esta aquí, ¿no? Son las ramas terminales, la maxilar interna y también la temporal superficial, ¿ya? Ahora, miren, la temporal superficial, a la altura de la articulación temporomandibular y dentro de la glándula de la parótida, va a dar este ramo de aquí, miren, que recorre, dijimos, junto con el conducto parotídeo, que va a ser la arteria transversa de la cara, ¿no? Acá está su raíz de la transversa de la cara, que recorre así, ¿ya? Ahora, una vez que la temporal superficial pasa por encima del arco cigomático, esta va a dar otra rama colateral, que es esta aquí, ¿no? Acá está su raíz, que va a ser la temporal media, ¿no? La temporal media. La arteria temporal media es una rama de la temporal superficial y esta se dirige a dar irrigación ¿a quién? A la fosa temporal y luego se anastomosa con las temporales profundas, anteriores y posteriores. Y luego la temporal superficial, acá se divide en dos ramas así. Uno hacia adelante, que es la frontal, y la otra que se dirige hacia la parte superior del cráneo, va a ser la parietal, ¿no? Entonces sus ramas terminales de la temporal superficial, la parietal y la frontal, ¿ya? Entonces miren, esta arteria, la maxilar interna, acá dando ramos colaterales. Ya hemos dicho sus ramos cuáles son, ¿no? Entre ellos aquí vamos a reconocer, miren, aquí van a ser las arterias temporales profundas, ¿no? Mientras estas descendentes van a ser la arteria bucal. Y acá está la raíz de la alveolar inferior, ¿ya? Y luego miren, acá tienen otras ramitas que son las ramas pterigoideas, ¿no? Acá se ve las ramas pterigoideas. Y luego miren a dónde se va, hacia la tuberosidad del maxilar superior, ¿ya? Hacia la tuberosidad, ¿no? Entonces va a ser las arterias alveolares superiores, ¿ya? Y luego miren la maxilar interna, luego se dirige hacia la fosa pterigomaxilar, ¿ya? Inclusive esto es así, miren. Estas son las alveolares superiores y esta se va para arriba para ingresar, miren a dónde, hacia la fisura orbitaria inferior. Entonces va a ser la arteria infraorbitaria. Y luego la maxilar interna está ingresando a la fosa pterigomaxilar, ¿ya? Listo. Ahora, una vez que hemos reconocido, ¿no?, a la arteria y todo su recorrido en la fosa infratemporal, ahora vamos a reconocer a otra estructura que también se encuentra en la fosa infratemporal, pero esto corresponde a un nervio, esto aquí. ¿Qué nervio estaría en la fosa infratemporal? Miren. ¿Cómo se llama el que ingresa por a través del agujero oval? El nervio mandibular, el B3, que es esto aquí. Miren el B3, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría del B3? Cuando pasa el agujero oval, inmediatamente se divide en dos ramos así. Un ramo anterior, pequeño, motor, y un ramo posterior, más grueso, más voluminoso, sensitivo. Y eso es lo que van a ver aquí, miren. Este es el B3, ¿ya? Cuando pasa este agujero, inmediatamente se divide en ramos hacia adelante, que son ramos motores. Y de aquí, ¿quiénes salen? Salen el nervio temporobucal, ¿no? Temporobucal, en este caso va a ser el temporal profundo anterior, y luego el nervio bucal. El otro nervio, el temporomaceterino, ¿no? El temporal profundo posterior, y el nervio macetero, que se va a dirigir a dar movimiento al músculo
macetero, ¿no? A ver, alguien lo puede ubicar al músculo macetero, ¿no? Que es el músculo más potente, es este de aquí, ¿no? Es así, el músculo macetero, ¿ya? Miren, de este ramo anterior que es motor, ¿no? ¿Cuáles son los motores? Que van a dar movimiento a los músculos de la masticación. ¿Y cuáles son los músculos de la masticación? Va a ser el músculo, el pterigoideo externo, que es este aquí, el pterigoideo externo, y el otro músculo de la masticación es el músculo pterigoideo interno. Pterigoideo externo, pterigoideo interno. El músculo temporal y el músculo macetero. Esos nervios se originan del ramo anterior del B3. El único nervio sensitivo de este ramo anterior que va a dar sensibilidad a este músculo, que es el músculo buccinador, va a ser el nervio bucal, ¿ya? Entonces repito, del ramo anterior del B3 que es motor, el único sensitivo, el bucal, porque va a dar inervación sensitiva al músculo buccinador y a toda la estructura que está por delante, o sea, inclusive a la mejilla. Ustedes se pellizcan la mejilla, les duele, y gracias a las fibras sensitivas del nervio bucal, ¿no? Y el ramo posterior es este aquí, ¿no? Ese ramo posterior, el más grueso, dijimos, que tienen fibras sensitivas. ¿Y cuáles son los ramos que se encuentran del tronco posterior? Uno de ellos es el que se va a la oreja, miren, y da inervación a la piel que se encuentra por delante de la oreja, incluso a la piel que se encuentra, ¿no?, en la fosa temporal, y luego termina a la altura de la sien, ¿no? ¿Corresponde a quién? Al nervio, que es este aquí, el nervio auriculotemporal. Miren, si este es el B3, miren, están haciendo desde el B3 y se va hacia la oreja, es el nervio auriculotemporal. ¿Qué nos dice la teoría de este nervio auriculotemporal? Que nace de dos raíces, así, una anterior y la otra posterior. Y por el medio pasa ¿quién? La arteria meningia media. Ahora, ¿quién me puede explicar qué tipo de fibras tiene el ramo anterior y posterior? Las ramas anteriores tienen fibras sensitivas que van a dar inervación a la piel por delante de la oreja, ¿ya? Mientras la raíz posterior trae las fibras parasimpáticas del noveno par craneal para luego llevarlas o comunicarse con el facial, y el facial llevarlas hacia la glándula de la parótida, que es esta. Por eso que el noveno par craneal no se comunica con ¿quién? Con el nervio petroso menor. El nervio petroso menor, que es del facial, ingresa por el agujero oval y estas fibras hace llegar al gangliótico, y del gangliótico el aurículo temporal recoge estas fibras para llevarlas al facial, y a través del facial, el noveno par craneal, controlar la secreción salival de la glándula de la parótida, ¿ya? Entonces miren, nervio aurículo temporal, que está saliendo desde el B3. Y si otra acción hacia adentro, aquí está ubicado el ganglio óptico, ¿no? El ganglio óptico. Listo. Ahora jalo otra vez el B3 y aquí voy a reconocer los otros ramos del B3, ¿ya? Miren, este nervio que está por delante y es más grueso es el nervio alveolar inferior, ¿no? El nervio alveolar inferior, lo que ustedes también acá pueden reconocer, miren. Ya, esta es la arteria maxilar interna, dijimos, y por acá adentro está el B3. ¿Ya? Acá está el B3. ¿Ya? El B3. Esto de aquí se continúa con esto de aquí. ¿Ya? Entonces, esto es el nervio alveolar inferior, que es esto. ¿Sí? El nervio alveolar inferior, que es una rama del B3. El otro nervio que es más delgado y está por detrás del nervio alveolar inferior es el nervio
lingual. Y este es el nervio lingual, a donde se va hacia la lengua, a dar inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ya? ¿Qué nos dice la literatura en cuanto al nervio lingual? Que recibe comunicación ¿de quién? De la cuerda del tímpano. Entonces aquí debemos de encontrar a la cuerda del tímpano. Dice que en la parte posterior se junta, ¿no? Entonces miren, acá está la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano viene juntándose con el nervio lingual, ¿no? La cuerda del tímpano viene se junta con el nervio lingual, ¿ya? Entonces la cuerda del tímpano es otro nervio que tiene fibras parasimpáticas del séptimo par craneal. ¿Para qué? Para controlar la secreción de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual, ¿ya? Entonces miren, ahí está la cuerda del tímpano, ¿no? Juntándose con el nervio lingual, ¿ya? Ahora, ¿qué dijimos del nervio alveolar inferior? Que de todo este ramo posterior que es sensitivo, ¿ya? Ya hay un nervio que tiene fibras motoras, y esto le corresponde ¿a quién? Al nervio miloioideo. ¿Y de dónde se origina el nervio miloioideo? De la parte posterior del nervio alveolar inferior. Entonces por aquí lo buscamos, ¿no? Y por aquí debe de salir. ¿No? Acá está, miren, el nervio miloioideo. ¿Por qué? Porque este va a recorrer el canal miloioideo. Entonces este ramo posterior que es sensitivo, el único motor, el miloioideo, porque va a dar movimiento ¿a quién? Al músculo miloioideo y también al vientre anterior del músculo digástrico, ¿ya? El nervio miloioideo. Ahí ven que está saliendo de la parte posterior del nervio alveolar inferior. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estos ramos entonces corresponden a la parte posterior ¿de quién? Del B3, ¿no? Ahí está el B3. Traccionamos hacia arriba, el B3. ¿Y qué vamos a encontrar? Miren, el contenido también de la fosa infratemporal que corresponde a este músculo aquí, que es el músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial. ¿Dónde se inserta? Miren, en el ángulo interno de la mandíbula. Ahí, ¿ya? El músculo pterigoideo interno, que prácticamente va a ser el piso de la fosa infratemporal. El otro músculo que dijimos que también es de la masticación y que se encuentra acá arriba es este aquí, que es el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral, ¿no? El pterigoideo externo o pterigoideo lateral. ¿De dónde vienen estas cabezas del músculo pterigoideo lateral? Dijimos que tiene dos cabezas. La superior, que es esta aquí, no se viene desde aquí, desde la espina y la cresta esfenoidal. La teoría nos dice que algunas llegan hasta la tuberosidad. Y de aquí se viene ¿a dónde? Al menisco articular, ¿no? Al menisco articular. O a esto de aquí que hemos señalado en antes, aquí, al menisco articular, ¿ya? Las fibras esfenoidales. Mientras que las fibras pterigoideas se originan del mismo músculo pterigoideo externo, se origina de aquí, miren que es la lámina lateral. ¿Y a dónde se dirige? Aquí, a esta fosa aquí, que es la fosa pterigoidea, ¿ya? A la fosa pterigoidea, ¿ya? Muy bien. Mientras que este músculo de aquí está originándose de la fosa pterigoidea para insertarse en el ángulo interno, ¿ya? Muy bien, entonces miren, dentro, ya hemos hablado ya de la fosa infratemporal. Ahora vamos a hablar de la fosa palatina o pterigomaxilar. Entonces acá dentro de esta fosa se encuentra el ganglio pterigopalatino. Este ganglio pterigopalatino, ¿qué es lo que va a pasar? Va a recibir comunicación del B3. No se comunica con el B3, el ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino no solamente se va a comunicar con el B2, ¿no? Con el nervio maxilar superior,
sino que va a recibir fibras simpáticas y fibras parasimpáticas, ¿ya? Las fibras parasimpáticas que recibe va a ser del séptimo par craneal del nervio petroso mayor, ¿no? ¿Lo han estudiado ese nervio petroso mayor? No. Nervio petroso mayor, que es un ramo intrapetroso del séptimo par craneal, que sale por aquí, por la fisura del nervio petroso mayor, y luego se dirige hacia adelante, hacia el agujero rasgado anterior, ¿ya? A esta altura se comunica con otro nervio que tiene fibras simpáticas, pero esto viene desde el plexo carotídeo, y del plexo carotídeo sale un ramo, que es el nervio petroso profundo. O sea que el nervio petroso mayor, que es del facial, el nervio petroso profundo, que es del plexo carotídeo, ¿no? Que viene desde la cadena del simpático, los dos se juntan y forman un solo nervio, que va a ser el nervio pterigoideo, antiguamente conocido como el nervio viriano, que va a pasar justamente por este agujero de aquí, que es el agujero pterigoideo, ¿ya? Que es este aquí, que es el agujero pterigoideo, nos dice la literatura, que se encuentra en la raíz de la apófisis pterigoides, y ahí está, ¿no? Es el agujero pterigoideo, el agujero viriano. Este agujero lleva al nervio viriano a la fosa pterigomaxilar, donde se encuentra el ganglio pterigopalatino. Y el ganglio pterigopalatino, ¿qué es lo que hace? Va a llevar fibras, ¿hacia dónde? Miren, hacia la órbita. ¿Y quién recorre la órbita? El B2. Entonces, cuando se comunica el B2 con el ganglio, esas fibras simpáticas y parasimpáticas van a llevarse a través del nervio cigomático. ¿Se acuerdan? Por acá recorre el nervio cigomático facial y el cigomático temporal. Este ramo cigomático da una asa aquí, y esta asa se comunica ¿con quién? Con el nervio lagrimal, para luego controlar la secreción lagrimal, ¿no? Controla la secreción lagrimal. Entonces el ganglio pterigopalatino va a controlar la secreción lagrimal. Por eso cuando nos ponemos tristes lloramos, ¿no? ¿Gracias a quién? A las fibras parasimpáticas del nervio petroso mayor. Y luego se les pasa la tristeza, ¿qué hacen? Dejan de llorar. Inmediatamente actúa ¿quién? El simpático, que está en el ganglio pterigopalatino, cortando la secreción lagrimal, ¿ya? Por eso que este ganglio pterigopalatino tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. No solamente controla la secreción lagrimal, sino también la secreción nasal. Por eso cuando lloramos, ¿qué pasa? Hay secreción nasal, no hay moco. También va a controlar la secreción nasal, ¿ya? También controla la secreción de las glándulas palatinas y de las glándulas faríngeas, el ganglio pterigopalatino, ¿ya? Muy bien. Eso en cuanto a la fosa infratemporal. Ahora nos vamos a la cavidad orbitaria. A ver, la cavidad orbitaria, ¿por qué está formado? ¿Por qué huesos? ¿Qué hueso es este? Frontal. ¿Qué hueso es este? Cigomático. ¿Qué hueso es este? Ala mayor del efenoides, ¿ya? El efenoides, miren, tiene su ala mayor, el efenoides, que es todo esto aquí, que tiene dos superficies, ¿ya? Que tiene dos superficies. Tiene una superficie temporal, que es este aquí, para formar la fosa temporal, y tiene otra superficie medial que va a formar la pared lateral de la cavidad orbital, ¿ya? Entonces el techo por el hueso frontal, la pared lateral por el ala mayor del efenoides y el hueso cigomático. El piso, ¿por qué? Por la apófisis orbitaria del hueso palatino, el maxilar superior, ¿ya? El maxilar superior, que es prácticamente todo el piso de la cavidad orbital. La pared medial, ¿por quién? Por el esfenoides a través de la masa lateral. ¿Quién más? El hueso palatino y esta apófisis frontal del maxilar superior. Todos esos huesos van a formar a la cavidad orbital. Y aquí dentro se aloja el órgano del ojo. A ver, ¿quién me trae aquí ese tupper que está allá? Sí.
En la cavidad orbitaria pues va a estar alojado ¿quién? El órgano del ojo, ¿no? Ya saben ustedes que a través de los músculos orbiculares del ojo, que es esto aquí, es la porción fija, porque se va a insertar en el reborde supraorbitario, reborde infraorbitario y también los rebordes mediales y laterales, ¿ya? La piel, por debajo de la piel, músculo orbicular del ojo, por debajo el pálpebral superior y el pálpebral inferior, ¿no? Entonces esto vendría el blanco del ojo, que es la esclera del ojo, y por delante la córnea, ¿no? La córnea, la única parte transparente del ojo. La mayor porción corresponde a la esclera del ojo. El ojo se mueve gracias a ¿quién? A los músculos extrínsecos del ojo. ¿Y cuáles son los músculos extrínsecos del ojo? Son los siguientes, miren. Va a ser el músculo, el recto superior. Por encima del recto superior, que se encuentra el elevador del párpado superior. Si aquí está, miren, el ángulo medial va a ser el músculo recto medial. Por encima, el músculo oblicuo superior. Esta es la tróclea, ¿no? Esta es la tróclea del ojo, ¿ya? Le dijimos que la tróclea del ojo está inervado ¿por quién? Por el nervio nasociliar, por su rama terminal, que es la infratroclear, mientras que la parte superior de la tróclea del ojo inervado ¿por quién? Por el nervio supratroclear, ¿ya? Y es el oblicuo superior. En la parte lateral que se encuentra el músculo, que vendría a ser este aquí, el recto lateral, ¿no? El músculo recto lateral, y acá está la glándula lagrimal. Por debajo, al músculo recto inferior. Y aquí vemos también parte del músculo oblicuo inferior, ¿ya? El músculo oblicuo inferior. Entonces, miren, el nervio, el B1, es el que se encarga de dar inervación sensitiva al órgano del ojo, a través de sus tres ramas. ¿Cuáles son las tres ramas? El que recorre el techo, el nervio frontal. El que recorre por encima del músculo recto medial, el naso ciliar. El que recorre el borde superior del músculo recto lateral, el nervio lagrimal. Son los tres nervios sensitivos del 5-1, o también conocido como el nervio optal, ¿ya? Son los que van a dar sensibilidad al órgano del ojo. ¿Y quiénes son los que van a dar movimiento a los músculos del ojo? ¿Quiénes son? El tercer par craneal, ¿cómo se llama? Tercer par craneal, ¿cómo se llama? El nervio oculomotor. El oculomotor ingresa por esta fisura, que es la fisura orbitaria superior, que se divide en dos ramos, uno superior y el otro inferior. El ramo superior, el oculomotor, tiene fibras motoras para dar movimiento al músculo elevador del párpado superior y al recto superior. El ramo inferior va a dar movimiento al recto inferior, al oblicuo inferior y al recto medial, ¿ya? Son a 5 músculos que va a dar inervación motora el oculomotor. El cuarto par craneal, ¿cómo se llama? El nervio troclear. Es el que va a dar inervación a este músculo, al oblicuo superior. Le da movimiento al músculo oblicuo superior, ¿ya? El sexto par craneal, ¿cómo se llama? Nervio abducen, que va a dar inervación motora al músculo recto lateral del ojo, ¿ya? A recto lateral del ojo. Muy bien, eso en relación al movimiento del globo ocular a través de los nervios del tercero, cuarto y sexto par craneal, mientras que el ramo del quinto va a dar sensibilidad al ojo. Muy bien, hasta ahí nos quedamos.